Bueno, estábamos en esta partecita definiendo lo de la entalpía en términos generales, la entropía de manera general y vamos a seguir hablando. Ya hemos definido qué significaba cuando el delta era cero o cuando era mayor a cero, qué significaba si el delta H, la entalpía, era negativa o el delta H era positivo. Ahora bien, esta fórmula ustedes la habían visto, una ecuación, sustrato 1, sustrato 2, los números estequiométricos, hay una reacción química y esa reacción química genera un producto, producto 1, producto 2, y estos son sus números estequiométricos, lo del famoso balance de la ecuación en química que les ponían a hacer en el colegio. Ahora bien, ¿se acuerdan de esta ecuación? El principio es el mismo de la ecuación de Henderson-Hassenbalch. Entonces, en la ecuación de Henderson-Hassenbalch aquí aparecía pH, y eso era igual al pK más el logaritmo de la concentración de los productos sobre el producto de la concentración de los sustratos. Es muy parecido porque esto simplemente obedece a un concepto físico que llama un concepto de acción de masa. Entonces, el delta G bajo cualquier circunstancia que ya no es estándar, yo lo puedo determinar como el estándar, es decir, como lo podríamos asemejar como al patrón. ¿Se acuerdan del patrón que hablábamos anteriormente? Más la constante universal de los gases, la temperatura en términos de Kelvin, en términos absolutos, y el logaritmo neperiano, no el logaritmo en base 10, sino el logaritmo natural. Esta es la fórmula. Yo puedo determinar el delta G para una sola reacción o puedo determinar el delta G para un conjunto de reacciones, es decir, para una etapa. Por ejemplo, ustedes deben de estar haciendo la glicólisis y en la glicólisis les muestran, en algunos libros les van a decir 3 etapas y en otros les van a decir 2 etapas. Y esas etapas están conformadas por reacciones. Y o un conjunto de etapas llamadas rutas, o puedo determinar el delta G para todo el metabolismo, o el metabolismo de carbohidratos, el metabolismo de lípidos, o todo el metabolismo de un organismo. Esto ya lo conocen ustedes, simplemente les recuerdo, entonces, estado inicial, estado final, aquí vamos en el eje X, energía, y aquí el sentido de la reacción, es decir, el tiempo. Entonces, A se convierte en B. En este caso, esta reacción es de tipo exergónico, obedeciendo a la segunda ley de la termodinámica, es decir, que es favorable. Entonces, aquí estamos mostrando un proceso favorable, exergónico. A tiende a convertirse en B, con un delta G estándar negativo. Normalmente se libera energía en la formación, por ejemplo, del ATP. Para poder formar ATP, para poder generar ATP, hay que hacer procesos de oxidorreducción. En esos procesos de oxidorreducción se libera energía y esa energía, parte de esa energía es utilizada para poder formar el ATP. Ahora bien, un proceso isoergónico, reversible, o sea que A tiende a convertirse en B en la misma proporción que B se tiende a convertir A. El delta G tiende a estar muy cercano a cero y uno llama está en equilibrio. El mejor ejemplo es una isomerasa, en este caso una epimerasa, de glucosa a de galactosa. O un proceso endergónico, es decir, desfavorable, que necesito suministrarle energía y ese es un proceso normalmente de tipo positivo en el delta G. Se gasta energía, por ejemplo, cuando yo rompo energía, libero esa energía y esa energía se utiliza para sintetizar cosas, por ejemplo, bases nitrogenadas, sintetizar proteínas, entonces típico de las enzimas transferasas, de las enzimas ligasas. Ustedes se dan cuenta que me está mostrando esta gráfica. Aquí en Y me están mostrando la energía libre y aquí es el sentido de la reacción. A más C se convierte en B más D y libera calor. Este tipo de energía normalmente se disipa al universo, se pierde, no es utilizable, no puede ser empleada para algo útil. Entonces aquí un proceso endergónico
que va a necesitar energía se acopla con un proceso exergónico que va a liberar energía. Una buena parte de la energía que se libera en este proceso exergónico se utiliza para poder hacer el proceso endergónico y se refleja en energía química, es decir, en formación de enlaces. Y vuelve y juega, se pierde calor. Ahora bien, ¿qué pasa aquí? Es la misma gráfica. La única diferencia es que tanto el proceso exergónico como endergónico no están sucediendo en el mismo momento y no necesariamente en el mismo espacio. Es decir, que hay una compartimentalización de los procesos. Entonces, para poder conectar el proceso exergónico con el proceso endergónico, necesito alguna molécula o un grupo de moléculas que temporalmente me capture energía y cuando aparece este tipo de simbolito significa un enlace de alta energía, no tan alto, porque si fuera muy alto sería inestable y fácilmente rompería, que me la capture temporalmente y que me permita conectarme con el proceso endergónico que va a suceder en otro espacio de la célula o incluso en otro lugar del organismo y o en otro momento, es decir, en otro instante, en otro tiempo. Esto, digamos, está representando los intermediarios energéticos y el más importante es el ATP. Vuelve y juega. Para poder entender la forma de obtener energía hay que entender las reacciones de óxido-reducción y ya se las había mencionado en el anterior clase. Se los había explicado nuevamente qué significa oxidar, qué significa reducir. No me voy a centrar en esta parte porque pues ya está aclarado el cuento. Voy a mostrarles estos ejemplos. Aquí tenemos F más 2 y C más 4. Sucede un proceso de oxidorreducción y el hierro pasa de más 2 a más 3 y el cesio, pasa de más 4 a más 3. Es decir, que, ¿qué le pasó al hierro? El hierro se oxidó perdiendo electrones. ¿Y a quién le dio ese electrón? Al cesio. Y entonces el cesio se redujo. Es decir, que el hierro fue el agente reductor sobre el cesio y el cesio fue el agente oxidante sobre el hierro. Este es un ejemplo inorgánico. Este es un ejemplo orgánico. Tenemos una sustancia, en este caso, un ácido carboxílico de 1, 2, 3, 4 carbonos, incluso dicarboxílico, este se llama el ácido oxálico, y el FAT. Acuerden que el FAT es una coenzima que deriva de una de las vitaminas del complejo B que son hidrosolubles. ¿Qué le pasa al FAT? El FAT se reduce mientras a esta estructura del ácido oxálico se oxida. Es decir, este personaje se oxidó, se dan cuenta que aquí hay un enlace sencillo y aquí un enlace doble. ¿Qué pasó? Perdió hidrógenos. ¿Quién se lo llevó? El FAT. El FAT temporalmente va a ser un transportador de esos hidrógenos, en última de electrones. A este FAT reducido y al NAT reducido se le llaman equivalentes reductores. Otro ejemplo que también pueden ver. Tenemos electrones, tenemos hidrogeniones o protones y tenemos oxígeno. El oxígeno va a ser el agente oxidante. El oxígeno es tremendamente oxidante. ¿Sobre quién? Sobre estos dos personajes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos se combinan y van a generar agua. Es decir, si ustedes quieren verlo de esa manera, el agua es la forma reducida del oxígeno o pueden verlo de otra manera. El agua es la forma oxidada del hidrógeno. Entonces, por eso cuando vuelvan a cafetería donde Diana y donde Carito le dicen, por favor, me das una botella de óxido de hidrógeno, es decir, esta es la forma oxidada del hidrógeno. ¿Me siguen? Y eso es importante para que entiendan ahorita unos procesos más adelante. Pero ¿cómo se hace para determinar quién es el agente oxidante y quién es el agente reductor? Aquí tenemos zinc
en este lado y el zinc va a sufrir pérdida de electrones, es decir, que el zinc se va a oxidar liberando electrones. Entonces, ¿qué representa esto? Un electrodo. ¿Y qué representa esto? Sí, normalmente los electrodos son de plata y son los costosos. Por ejemplo, en el potenciómetro de hidrogeniones, el pHímetro es de plata, eso es lo costoso. Entonces, simplemente, ¿qué le pasa al zinc? Tenemos esto en un medio acuoso, es decir, por ejemplo, en un beaker tenemos zinc en solución, le colocamos el electrodo y ¿qué va a tender a hacer el zinc en una solución? Es decir, en agua, solución acuosa, va a perder electrones. Y esos electrones van a tenderse a unir a este electrodo y el electrodo conectado a un potenciómetro va a determinar el voltaje, porque el último que es el voltaje o el voltaje eléctrico hace referencia al flujo de electrones. Entonces, a lo que me refería anteriormente, simplemente usted puede conectar en dos beakers soluciones de zinc, se dan cuenta que hay diferente concentración, es el mismo zinc, pero diferente concentración. Los electrodos, esos electrodos pueden ser de plata, en este caso, si hicieron en zinc, son metales, y un puente de cloruro de potasio. Ese puente lo que va a hacer es cerrar el circuito, es decir, aquí hay un flujo de electrones cerrando el circuito. Entonces, la solución A, la solución B. Y le coloco un potenciómetro para saber hacia dónde fluyen los electrones. ¿Quién me va a ceder más fácilmente los electrones? ¿Me siguen? Listo. Entonces hay un concepto que es importante, el potencial redox o redox. Agente reductor, agente oxidante. Potencial redox, bajo condiciones estándar. Facilidad con que un reductor cede electrones a un oxidante. Se mide en voltios como la fuerza electromotriz, y esta es la sigla, FEN, de una semicélula. ¿Qué es una semicélula? Uno de los beakers que vimos anteriormente. Y eso hace relación a una semireacción constituida por ambos componentes de un par redox. En el anterior diapositiva teníamos zinc en ambos lados, pero a diferente concentración. Eso es un par redox. Pero podemos tener diferentes sustancias en ambos beakers. Comparada con una semicélula de referencia, vuelve y juega con un patrón. Entonces, si el delta del redox es negativo, para el reductor cede electrones. Si el delta de ese potencial redox es positivo para el oxidante es una elevada afinidad por los electrones. Se debe tener en cuenta la diferencia del par redox, es decir, la resta. Ahorita de pronto están confundidos, pero ahorita con la siguiente tabla me van a entender mejor a qué estoy refiriendo. Y es esta tablita. Perdón. Y vuelve a claro, hay unas ecuaciones que conectan el potencial redox con lo que significa el delta G, y son estas ecuaciones. Entonces está la ecuación de Nernst, vuelve y juega el estado final sobre el estado inicial, las concentraciones de los productos sobre las concentraciones de los reactantes, es la ecuación que veíamos anteriormente. Este es el delta G, eh, las moles, la constante de Faraday y el delta del potencial redox es cómo conectó energía libre de Gibbs con el potencial redox. Otra forma de presentar lo mismo es esta fórmula. Entonces, esta es la constante de Faraday. Uh, Vuelve y juega la misma ecuación que vimos anteriormente. Entonces, ahora el potencial redox bajo condiciones no estándares es el potencial redox bajo condiciones estándares menos la resta de esta ecuación que ya han visto, que llama la ecuación de Walter Nernst. El delta G vuelve y juega bajo condiciones estándar, es menos las moles por la constante de Faraday sobre el delta del potencial redox. Estas son ecuaciones. Las más importantes que necesito que tengan claridad son las primeras que mencioné al inicio de la presentación. Y ahora dejo acá para poder continuar.